Bien, entonces vamos a abrir la palabra de Dios. Hermano, ¿tienen su Biblia ahí? Ábrala por favor en el primer libro de Pedro, capítulo 3. Dios bendiga a todos los hermanos que hemos estado desde temprano en el ayuno. Dios nos ha bendecido desde tempranito. Gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen. De levantarse temprano, mañanear, es su día de descanso, lo sé. Pero se lo entregan al Señor y eso es más grande todavía. Así que gracias a ustedes por su esfuerzo, hermanos. Es una vez al mes y qué bueno que tienen en consideración ese momento para buscar al Señor también. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el verso 7. Hemos estado hablando sobre temas relacionados al matrimonio y vamos a seguir con eso también este día. Así que todo el día y las enseñanzas de hoy van dedicadas al matrimonio. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice así el versículo 1 del capítulo 3. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, te damos gracias, porque este ha sido un día de mucha bendición para nosotros. Desde temprano, Señor, hemos venido aquí a este lugar con la intención de crecer, con la intención de llenarnos de ti, con la intención de mejorar en nuestros matrimonios. Y es una bendición, Señor, poder estar ante tu presencia y recibir de ti la palabra que necesitamos para mejorar en nuestros matrimonios. Yo creo que esta palabra también la necesitamos. Y solo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des la humildad para recibir internamente lo que tú nos quieres dar hoy. A veces cuesta, Dios mío, yo sé que a veces tu palabra nos golpea, nos confronta y es difícil. Pero si de verdad queremos mejorar en nuestros matrimonios, entendemos que lo debemos hacer. Por favor, que nuestro espíritu tenga esa actitud humilde para recibir tu palabra hoy. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. Dios bendiga a todos los matrimonios de la iglesia. El que no vino tempranito, pues como sea hoy también recibirá palabra de Dios. La idea es que tengamos matrimonios excelentes en esta iglesia, hermanos. Buenos matrimonios. Gente que sea ejemplo para los futuros matrimonios que vendrán. Y vamos a dedicar también este sermón a los matrimonios, porque es importante que los tengamos saludables dentro de nuestra congregación. Hermano, el matrimonio es como una planta, pero en una maceta, que a diferencia de las demás plantas que están sembradas en la tierra, esta necesita que alguien esté regándola continuamente para poder permanecer viva. Las plantas que están sembradas así en el campo, pues ellas del sol las baña cada día, la lluvia las baña cada día y como que no necesita mayor atención. Pero las que están en una maceta son diferentes, ¿verdad? Alguien tiene que ir y estarlas regando continuamente si es que no quiere que se muera. Pues el matrimonio es así. Usted, el esposo y la esposa son esas personas encargadas de estar regando esa planta para que permanezca saludable, para que permanezca viva. Y si usted tiene a su esposo ahí, a su esposa a la par, agárrelo de la mano, sí, le voy a pedir que lo agarre de la mano, si es que lo tiene ahí cerquita, ¿verdad? Y le diga, nosotros somos los únicos responsables
Nosotros somos los únicos responsables. No hay otros, hermanos. Somos nosotros los responsables de estar regando esa plantita para que se mantenga saludable, viva. La falla en el matrimonio comienza cuando uno de los dos se quiere desligar de esa responsabilidad. ¿Lo entendemos? Cuando uno de los dos se quiere desligar de la responsabilidad, del cuidado del matrimonio, del crecimiento del matrimonio, entonces es que comienzan las fallas en la relación. Yo quiero decirle algo, que si hay algún problema que persiste en su hogar, que ha persistido por muchos años y hasta el día de hoy no se arregla, hasta el día de hoy sigue siendo el problema entre los esposos, la culpa es de los dos, o ya hubiese terminado eso. Yo le digo esto porque siempre tendemos a decir que la culpa es de aquel, del otro, de ella, ¿verdad? Y Dios dice la culpa es de los dos. ¿Por qué? Porque para que uno haga algo indebido, el otro tuvo que haber dado un propósito, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, usted dirá, ¿y qué cuando uno no hace nada y la otra persona hace problemas? Porque también se da, ¿verdad? Bueno, pues yo le preguntaría en ese caso, ¿cómo usted reacciona ante ese problema, ante esa situación del otro? Porque si usted se defiende y si usted quiere echar sus argumentos para dar a conocer que usted es inocente, que el culpable es él, entonces ya es culpable también. Porque ¿cómo serían los problemas si una persona comenzara a hacer, ¿verdad?, aquello, un problema grave en el matrimonio, pero el otro simplemente calla, no dice nada y no le presta atención? Le aseguro que hasta ahí se quedaría aquello. No pasaría a ser de un berrinche que le agarró a alguno de los dos. Pero si usted se mantiene callado y no agrega nada a aquello, hasta ahí llega. Pero a veces no somos culpables de generar algo, sino somos culpables de abonarle algo. Una persona, uno de los dos sale con algo incorrecto y como yo no me mido y como yo no puedo guardar silencio y esperar que se calme, yo también entro en aquello y agrego más y entonces el problema se vuelve más grande. Al final pues vienen a ser los dos culpables. Pero ¿qué pasaría si hiciéramos lo que dice Proverbios 1, 17, 27, por ejemplo? Yo se lo voy a leer. Dice que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría y de espíritu prudente es el hombre entendido. Yo no sé cuántos de ustedes tienen por costumbre ahorrar palabras o gastan muchas, pero sería bueno que comencemos a ahorrarlas. Eso nos va a evitar muchos, pero muchos problemas. Porque cuando usted comienza a hablar y comienza a decir, como dice la Biblia, en la multitud de palabras no falta pecado. Siempre aparecerá ahí una ofensa, una cosa que dañe al otro. Como usted quiere defenderse, pues entonces va a atacar también. ¿Cuál es la manera correcta? Sería mejor guardar silencio. Proverbios 17, 28 dice que hasta un necio pasa por sabio cuando guarda silencio. ¿Qué le parece? Hasta el necio parece sabio cuando se queda callado. Y después agrega, se le considera prudente si cierra la boca. ¿Cómo le parece? O sea que esto es un gran remedio. Cuando alguno de los dos en el matrimonio comienza con un problema y el otro simplemente calla, es sabio. Hasta ahí para aquella cuestión. Pero ¿qué cuando comenzamos a agregar? Tal vez usted tiene la razón, tal vez el otro es el culpable. Pero como usted comienza a defenderse también, hacen que el problema se vaya haciendo más grande y más grande, y el matrimonio comienza a tener serios problemas. Entonces, ¿quién quiere permanecer callado en momentos de discusión? Ninguno quizá. Cuando la cosa se pone caliente, es difícil aguantarse y no responder, ¿verdad? Es difícil callar, pero esa es la medicina que necesitamos para remediar muchos de los problemas que se están levantando apenas en el matrimonio. Algunos son culpables por el simple hecho de no perdonar lo que le han hecho en el pasado. La otra persona hizo la falta, es cierto, te falló, hizo algo, te hirió, pero tú eres culpable por no terminar de perdonar esa falta. La sigues trayendo a tu memoria y cuando te enojes se la sigues diciendo
Y eso te hace a ti culpable y es por eso que ese problema no se resuelve. Sigue estando ahí por años y el matrimonio se sigue desgastando. Entonces, como Dios sabe que los dos son responsables en el matrimonio, es por eso que les da mandamientos individuales. A los dos les da palabra de qué es lo que deben hacer o cómo deben comportarse en el matrimonio si es que quieren tener un matrimonio feliz. Los versos que hemos leído hablan justamente de eso. Los mandamientos que Dios le da a la mujer como también al hombre. Y si usted presta atención, tanto los que le da a la mujer como al hombre tienen que ver con la conducta de los dos en el matrimonio. Y titulé este mensaje así: la conducta matrimonial. Porque en la conducta suya depende mucho del éxito que pueda tener en la relación con su esposa o con su esposo. Si su comportamiento no es el correcto, seguro que ahí van a haber problemas. Pero si aprendemos a controlar nuestro comportamiento y hacerlo a la manera que Dios nos dice, vamos a tener un matrimonio exitoso. ¿Cuántos lo creen así? Ahí es donde está la falla, la conducta. No solo en los matrimonios de afuera, sino también en los de aquí adentro. Nos seguimos comportando con el otro como el mundo enseña y no como Dios nos enseña. Y cuando hacemos así, pues lógicamente el resultado que tendremos será dependiendo del modelo que estemos usando. Así que yo lo invito a ver el comportamiento que Dios quiere que usted como varón, que usted como mujer quiere que tenga en el matrimonio para poder tener una vida feliz. ¿Está dispuesto a recibirlos? ¿Está dispuesto a ponerlo en práctica desde ahora en adelante? Espero que sí. Veamos el verso 1. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Quiero comenzar diciendo que tanto el hombre como la mujer deben tener cuidado, hermano, en su conducta con sus parejas. Los mandamientos que veremos van destinados a moldear eso, la conducta en el matrimonio. Y la conducta es el comportamiento que usted tiene en casa para con la otra persona. Dependiendo que también usted se comporte, así también será la relación que usted tenga. Dios lo sabe perfectamente y es por eso que apunta ahí a la conducta de los dos en el matrimonio. Y como Pedro es caballero, dice, pues vamos a empezar con las damas, ¿verdad? Y comienza en el verso 1 diciendo: mujeres, esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Esta es la conducta que Dios quiere ver de ustedes en el matrimonio. Una conducta primeramente de sujeción. Amén, hermanas. Y es que esto, hermano, entender que la sujeción, las hermanas deben entender que la autoridad primaria en la casa la tiene el esposo y la esposa debe sujetarse a esa autoridad. Esa es la manera en la que Dios ha diseñado el matrimonio. La autoridad no viene al hombre por el hecho de ser más fuerte físicamente. O la autoridad no viene porque es machista. No, ni siquiera estamos de acuerdo con eso. Sino porque Dios se la dio en su soberana voluntad. Y aunque aquí el movimiento feminista trate, ¿verdad?, de quitarles el lugar al hombre y tomar el lugar las mujeres que le corresponde al varón, en la corte celestial no ha habido ningún fallo a favor del feminismo. Todo sigue de la manera como Dios lo estipuló desde el principio. Y Dios dijo: la autoridad en la casa es el varón y la esposa debe sujetarse a esa autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto es una cosa que viene de Dios, es un orden establecido por Él desde el cielo hasta aquí en la tierra, mi hermano. Entonces, esta conducta de sujeción al esposo
es la parte que la mujer tiene que aportar en el matrimonio para poder tener éxito. Si la mujer falla en esta conducta de sujeción a su esposo, el matrimonio va a fallar. Y que lo sepan los que todavía no se casan, deben estar ya mentalizados a esto. Debe entender la hermana que su esposo es la autoridad que Dios ha puesto sobre ella. Cuando hablamos del comportamiento, hago énfasis, hablamos de esa conducta que Dios quiere que usted tenga en casa. Y Dios está interesado que la hermana tenga esta conducta de sujeción a su esposo. Espero que usted, hermana, no sea de esas personas muy políticas que dicen o que reconocen que sí, el esposo es la autoridad en la casa, pero en la casa allá es otra cosa, ¿verdad? Los que aquí dicen sí, el esposo es nuestra autoridad, Dios lo puso así, y en la casa nada que ver, ¿verdad? Espero que no tengamos hermanas políticas aquí. Allá cuando el hermano le dice, fulana, vamos a hacer esto este fin de semana, y usted ¿qué dice? Pues lo va a hacer usted, mi hijo, porque yo no voy. Allá es otra cosa, donde no vemos. Mira, mi amor, que vamos a destinar parte del dinero de nuestros ahorros para ayudar a este hermano en necesidad. Ah, no, toque el suyo, su dinero, pero allá hay mi dinero también, así que si va a dar, que sea del suyo. Ahí nos revelamos, ¿verdad? Y a veces la mujer, como es muy astuta también, no me mire mal, hermana, se acerca al esposo, ¿verdad? Como haciéndole creer que tú tienes la autoridad para conseguir algo. Y, amor, ¿me das permiso de ir a tal lugar? Pero esperando un sí. Pero que cuando le dice un no, ahí cambia totalmente la cosa, ¿verdad? Ahí la cosa cambia por completo. Y el esposo le dice, no podemos ir para allá porque ahora vamos a ir al servicio. Ah, pues va a ir usted solo porque yo de todas maneras voy a ir para allá. Entonces, ¿para qué preguntamos, verdad? Porque siempre queremos que nos digan que sí. Hay veces que tendremos un no, y quiera sí o no, tenemos que estar conscientes de que la autoridad en la casa la tiene el varón. Y entonces de nada sirve venir aquí públicamente y decir que Dios sí ha puesto al hombre, que es mi autoridad, y cuando estamos allá es otra cosa. Y como sabe la hermana que el hermano no va a venir a contar afuera sus ataques de rebeldía, pues como que la tiene hecha, ¿verdad? No va a contar nada el hombre por vergüenza, que la esposa no le hace caso. Entonces, allá pues sí se arma y se hace lo que tiene que hacer. Entonces, hermana, usted debe saber que el no sujetarse a su esposo no solo le va a traer problemas con él, porque seguro que los va a tener, ¿verdad que sí? Sino también con Dios, y eso es más grave. La única razón por la cual Dios le permite rebelarse a usted en contra de su esposo es porque éste use su autoridad para evitarle, para impedirle a usted seguir a Cristo. Esa es la única salvedad. Si su esposo le dice, no, yo te mando, y no, o es Cristo o soy yo, usted tiene que decir, pues me voy con Cristo. Ahí sí se puede rebelar. Pero fuera de eso, hermano, quiera si o no, va a tener que bajar la guardia muchas veces. ¿Por qué? Porque así está establecido, su esposo es su autoridad. Y usted no puede faltarle ese respeto. Cuando usted ve el verso 2, dice que usted debe considerar su conducta casta y respetuosa. Usted debe evaluarse a sí misma y darse cuenta cómo es su conducta para con su esposo. ¿Es respetuosa? Casta es santo, limpio, puro. Es decir, usted va a reflejar que tiene a Dios en usted. Y debe mostrarle a su esposo respeto. Porque esa es la conducta que Dios quiere que usted tenga con él. Quiero que lea por favor Efesios capítulo 5, versículo 33. Efesios 5, 33. Dice, por lo cual cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete
a su marido. No solamente Pedro habla de esto, también Pablo dice lo mismo. La mujer, dice, tiene que respetar a su marido, tiene que respetar a su esposo. Hermana, cuidado con lo que usted le dice a su esposo. Y usted dirá, ¿por qué solo nos tira a nosotros? Después vamos a hablar de los varones, pero ahorita aguánteme. Y usted dirá, ¿por qué tenemos que hacer eso, verdad? Porque así es como a Dios. Dios sabe que teniendo usted esa actitud en la casa, el matrimonio va a prosperar. Si usted se salta estas reglas, es seguro que va a haber controversia y el matrimonio se va a hundir. Tarde o temprano va a caer. Cuidado con lo que usted le dice a su esposo. Cuidado cómo le responde, porque allí debe estar inmerso el respeto que usted le tiene, que Dios le exige. No se olvide que usted debe proyectar ese respeto a su marido cuando está afuera también. Lastimosamente yo he visto a veces las hermanas o las personas, las mujeres cuando se reúnen, son bien fáciles de empezar a hablar de las cuestiones de las parejas y comienzan a salir en las discusiones, en las pláticas, los defectos de los maridos, las debilidades, los errores. Esa es una falta de respeto y a veces hasta la falta de espiritualidad que tiene. Lo dicen. Esa es una falta de respeto, hermano. Cuando usted hable, evítese decir de su esposo cosas que aunque sean ciertas, lo denigran. Eso es faltar el respeto, ¿me entiende? Oh, que mi esposo no quiere ni ayunar, mi esposo no quiere ni orar, ese hombre no quiere nada con Dios. Guarde silencio, no diga esas cosas. Es verdad, pues. Sí es verdad, pero el que sea verdad no significa que usted debe andarlo diciendo a todo el mundo. Debe guardarle respeto como sea. Si él tiene debilidades, si él tiene problemas, errores, no los ande sacando, porque a veces los sacamos hasta como chiste. Y eso es una falta de respeto, hermanas, cuando se reúnan con otras hermanas. Evítense de hablar de sus esposos. Evítense de sacar a la plática cosas chistosas de ellos, de los errores que cometen, de los temores que tienen, etcétera. Cuídese, porque eso es parte del respeto que usted le debe tener. Yo quiero que usted vea y analice esto. Si nosotros hiciéramos como Dios nos dice, nos evitaríamos toneladas de problemas en el matrimonio. ¿Qué va a pasar con su esposo cuando escucha que usted dijo esas cosas en una reunión? ¿Usted cree que al llegar a la casa no van a haber problemas? O si él mismo está presente y escucha lo que usted está diciendo, ¿usted cree que no van a haber problemas? Problemas que podemos evitar si hacemos lo que debemos. Nos evitaríamos tantos problemas y solo tendríamos los problemas que el diablo levanta porque hacemos las cosas bien y no los problemas que tenemos por hacer las cosas mal. Entonces, si nosotros estamos bien el uno con el otro, ahí sí el diablo puede traer los problemas que quiera, hermano, pero usted los va a enfrentar unido a esa persona. Y qué bueno es estar en unidad, qué bueno es estar en un mismo sentir, en comunión con el esposo, con la esposa. Eso te da seguridad de enfrentar el problema que sea en la vida. Yo a veces le digo a mi esposa, hay problema por aquí, por allá, pero lo importante es que tú y yo estamos bien. Lo importante es que tú y yo estamos de acuerdo. Ahora, si nosotros estuviéramos en problemas, aquí nosotros divididos, ahí sí que aquí ¿cómo hacemos con el diablo? Pero si vienen problemas por parte del maligno y usted es uno con su esposo, los dos van a salir adelante porque Dios los va a bendecir, Dios los va a ayudar. Por eso es que se debe procurar que la unidad no se rompa, y la unidad se va a romper cuando haya una esposa que le falte el respeto, cuando haya una mujer que no se sujete a su esposo. Porque si hay algo que el esposo detesta en su casa es una mujer que se revela a su autoridad. Y va a pelear. Usted délo por hecho. Va a defender su derecho, porque en eso sí somos muy buenos, ¿verdad? Defendiendo que tenemos la autoridad, que somos la cabeza. Entonces, pero la hermana debe evitarse esas confrontaciones innecesarias, respetando lo que al esposo se le ha entregado. Jesús dijo en Marcos 3:25, una casa dividida contra sí misma no permanecerá.
si usted se divide con su esposo, su matrimonio va a caer. Y Satanás lo sabe perfectamente. Entonces lo que él va a buscar siempre es que usted entre en conflicto con su pareja, para que de esa manera ustedes se vayan separando y separando y separando. Y una vez que están así, su matrimonio, como dijo Jesús, no va a permanecer, va a caer. Va a caer, es cuestión de tiempo. Entonces, haga su parte, hermana, y respete a su esposo en casa. Respete sus decisiones. No se comporte altaneramente. Deje eso para los impíos, para los que no conocen al Señor. Los que conocen a Dios saben que Dios tiene leyes en el matrimonio. Y debido a esas leyes, el matrimonio permanece de pie. ¿Por qué cree que el mundo fracasa en el matrimonio? ¿Por qué cree que hay tantos divorcios? Porque ¿qué andan escuchando de estos consejos? No, allá no van a andar tomando en consideración esto que nosotros estamos oyendo. Pero como Dios sabe que estas son las cosas que necesitamos, estas son las cosas que nos aseguran un matrimonio feliz. Entonces, ¿qué cuesta hacerlas? Pues sí, cuesta, eso que ni qué. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted quiere tener un matrimonio duradero? ¿Un matrimonio feliz? Bueno, pues entonces tenemos que acatar lo que Dios dice, porque esto que Dios dice funciona. Él lo sabe. Una vez les dije que Dios da los mandamientos a cada una de las partes según se necesita, porque Él sabe que con eso el matrimonio va a prosperar. Él sabe que haciendo eso vamos a tener éxito. Cuando no lo hacemos es que el matrimonio comienza a fallar. Hay algo bien interesante en ese versículo 5 que yo quiero que usted lea. Cuando Pedro dice, porque así también dice, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Pedro dice, las mujeres santas del pasado, ellas esperaban en Dios de esta manera, sujetándose a sus esposos. Y lo que me resulta interesante es que dice, ellas esperaban en Dios haciendo eso. ¿Y por qué dice que esperaban en Dios? ¿Qué era lo que esperaban? La palabra aquí esperar es tener esperanza. Habla de esperar el cumplimiento por parte de Dios de algo que tú esperas que haga por ti. Esto es realmente importante porque quiere decir que estas mujeres entendieron que para que Dios les concediera aquello que ellas deseaban, entendieron que tenían que sujetarse a sus esposos. ¿Lo vemos? Para que Dios les diera aquello que ellas deseaban, que ellos querían, ese milagro que estaban esperando de Dios, ellas entendieron que iban a esperar que Dios hiciera eso sometiéndose a sus esposos. ¿Por qué? Porque ya hay envuelto algo pero muy importante que hace que Dios responda a las peticiones de las personas, y eso es la obediencia. Eso es la obediencia. Y tiene mucha lógica, porque cuando veamos la parte del varón, usted va a ver también que al final del verso dice que con el varón también va a tener problemas en cuanto a pedir, ¿verdad? Porque no está en paz o no está bien con su esposa. Entonces con la esposa es igual. Si la esposa desea, aspira que Dios le dé un milagro, está esperando, le ha hecho una petición a Dios, tiene que estar en sujeción a su esposo para que Dios conteste su petición. Esto es muy importante, hermanos, porque no importa que usted esté orando y ayunando, pidiéndole al Señor ese milagro, si usted todavía está en rebeldía con su esposo, no obtendrá respuesta. Por eso dice, las mujeres esperaban así, sujetándose a sus maridos. Esperaban que Dios iba a hacer lo que ellas le habían pedido de esta manera, sujetándose a sus esposos. Por eso es que Pedro utiliza el ejemplo de Sara en el verso siguiente. Mire lo que dice. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué saca a Sara aquí como ejemplo Pedro?
Porque Sara estaba esperando de Dios un milagro, ¿sí o no? Usted ya sabe cuál es. Sara esperaba que Dios le concediera un hijo porque ella era estéril. Alguien le hizo a entender a Sara que si quería que Dios respondiera, que le concediera esa petición, tenía que someterse a su esposo en obediencia. Por eso Pedro dice, las mujeres santas del pasado esperaban en Dios sujetándose a sus esposos, así como Sara dice. Sara, que esperaba que Dios le hiciera el milagro de darle un hijo, entendió que para que Dios se lo diera tenía que someterse, sujetarse a su esposo. O sea que es un estorbo total que usted no se someta a su esposo, hermana. Y le está pidiendo al Señor algo. Le está pidiendo al Señor que le conceda un milagro. Le está pidiendo al Señor que le conceda una petición, pero no se sujeta a su esposo. Así no se espera. Así no esperas en Dios. Usted espera en Dios el milagro sujetándose, obedeciendo a su esposo. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 28 dice que las bendiciones de la obediencia son esas. Ahí dicen en esos versos que cuando una persona obedece los mandamientos del Señor, las bendiciones de Dios lo van a seguir. Las bendiciones de Dios van a ser sobre esa persona. ¿Cuándo qué? Cuando usted obedece los mandamientos. Y hay unos versos específicos, que es el 4 y el 11 del capítulo 28 de Deuteronomio, que dice que Dios va a hacer abundar el fruto del vientre de la mujer. O sea que el mismo Espíritu Santo le hizo entender a Sara, porque en ese tiempo no estaba esta ley, para que tú puedas recibir de Dios el milagro que esperas, debes ser obediente a la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios para ti es: sométete a tu esposo, obedécelo. Si tú no lo obedeces, si tú no te sujetas a él, estás en desobediencia con Dios y no puedes esperar que las bendiciones de la obediencia vengan sobre ti. ¿Entendemos esto? Así que, hermana, si usted tiene una petición al Señor, bien. Nada más asegúrese que no esté el estorbo de por medio de la rebelión a su esposa. Nada más asegúrese que usted esté en sujeción a su marido, porque si no lo está, ese es un estorbo para que Dios responda a su petición. Porque usted está en desobediencia con Dios, pues. Deuteronomio dice: las bendiciones de la obediencia son estas, estas y estas. Y entre esas bendiciones está: no va a haber vientre que no dé fruto. Dios dijo: yo voy a bendecir el fruto de tu vientre. Entonces, hay bendición en esto de que las mujeres se sometan a sus esposos. No es una cuestión de así por así, de hacerle la vida imposible. Dios va a hacer que el bien caiga sobre su matrimonio, como también hará que el bien caiga sobre usted personalmente. Cuando usted le pida al Señor algo, el cielo está abierto para usted. Pero ¿qué cuando se rebela contra su esposo? Cuando le falta el respeto, cuando no quiere sujetarse a su autoridad. Es como que usted mismo cierra el cielo y pide, pero Dios no responde. Porque hay esto de por medio que debe quitar. ¿Lo entendemos? Cuando usted ve a Sara, usted va a ver un ejemplo de obediencia en esta mujer. Piense, cuando Dios le habló a Abraham, Él le dijo que tenía que dejar a su tierra, a su familia, para ir a un lugar que Él le iba a mostrar. Y yo me imagino a Abraham yendo con su esposa, diciéndole: oye, nos vamos a ir de aquí. La pregunta lógica de su esposa: ¿por qué? Porque Dios me dijo. A mí Dios no me ha dicho nada, pudo haber dicho, ¿verdad? Yo cómo sé que es cierto lo que me estás diciendo. ¿No será que estás, verdad? Me estás diciendo que vamos a dejar a nuestra familia a un lugar que ni siquiera sabemos cuál es. O sea, debió ser muy obediente Sara, como para decir: ok, nos vamos, ¿verdad? Porque Dios le está diciendo a Abraham: deja tu tierra, deja tu familia. Pero también se ha puesto a pensar que Sara también iba a dejarla de ella. O sea, ellos tenían todo ahí. Y obedientemente Sara se va con Abraham a un lugar que los dos desconocen, a un lugar que los dos no tienen ni idea dónde es, solo porque Dios dijo.
Entonces definitivamente Sara es una muestra de obediencia y por eso Pedro la saca aquí y dice, mírenla a ella. Ustedes que son descendientes de ella, si hacen el bien, dice, compórtense como ella, sujétense a sus esposos. Es más, dice, Sara le llamaba a su esposo Abraham, le llamaba Señor. Esa muestra de respeto, mira hasta dónde llegaba. Señor se le dice a una persona a la que tú te consideras siervo, esclavo. Y ella le decía Señor, ¿verdad? A su esposo. Eso mostraba en ella el grado de respeto que le tenía, el grado de obediencia que le tenía. Entonces, es necesario que la hermana aporte lo que le toca al matrimonio y eso es obediencia a su esposo, sujeción. Haga todo lo posible, como dijo Jesús, de negarse a usted misma porque va a tener que hacerlo para cumplir este mandamiento. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pues la hermana va a tener que negarse a sí misma para poder hacer esto. ¿Y qué pasa si no lo hace? Bueno, los problemas vendrán, eso es seguro. Y cuando los problemas vienen por cuestiones de rebeldía, hermano, ahí se crean sentimientos de rencor porque comienzan a decirse cosas. Ahí se hieren tanto que a veces es difícil que sanen. Entonces, no se rebele, hermana, a la autoridad de su esposo. Sujétese. Le va a costar, pero pídale al Señor que le ayude. Pero esa es la parte que a usted le toca. La conducta que Dios espera de usted en el matrimonio es esa. Ahora la dejamos descansar a usted y vamos con los hermanos. El verso 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor, dice, a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esa palabra de igualmente quiere decir también ustedes tienen algo que hacer, ¿verdad? No solo las mujeres, dice Pedro, también ustedes, varones, maridos, esposos, ustedes también tienen algo que aportar al matrimonio. Y eso es esto. Dios quiere que ustedes vivan sabiamente con sus esposas. Dios quiere que ustedes sean sabios para vivir con ellas. Hermano varón, por si usted no lo sabía, vivir con una mujer requiere sabiduría. ¿Sí o no? Se requiere ser sabio para vivir con una mujer. Porque la mujer por naturaleza es compleja. Es compleja. Cuando te dice sí, a veces realmente quiere decir no. Y cuando te dice no, a veces te está diciendo sí. Y para entender esa matemática tienes que ser muy sabio. No es fácil vivir con una mujer. Un hombre que pretenda vivir con una mujer sin sabiduría es un pobrecito hombre que no sabe a qué se ha metido. Yo creo que esa fue una de las razones por las que Dios no le entregó a su esposa rapidito a Adán, ¿verdad? Lo hizo a él primero y de ahí esperó que se ejercite este hombre, ¿verdad? Que se espere, que se prepare para lo que viene. Lo sometió al más riguroso proceso de estrés para después entregarle a su esposa. Sí, porque lo puso, ¿verdad? A contar a los animales, a ponerle nombre. ¿Usted cuántos serían? Era un proceso muy estresante, ¿verdad? Dios lo estaba preparando para entregarle después a la esposa, que a veces preparándolo mentalmente para lo que viene, ¿verdad? No lo quería de golpe asustar. Porque la mujer es compleja. Y el varón tiene que usar sabiduría si quiere vivir bien con ella. Esa es la verdad. Compórtese tosco, necio y todo eso usted. Ay, esto va a despertar a alguien ahí. Sí, es que se necesita de sabiduría. Dicen que cuando Dios le trajo la mujer al hombre, se fue corriendo. Ahí está, ¿verdad?
No me vea así, hermana. No, no, no me vea así. Y así quieren salir corriendo muchos, cuando no pueden vivir con una mujer. Pero hablo de los del mundo, ¿verdad? Los de aquí no se corren, los de aquí saben cómo tratar a una esposa. Porque a los de allá les hace falta esto que dice la Biblia que debe tener un esposo: sabiduría. Y los que se casan allá, se casan sin tener sabiduría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y ellos no conocen a Dios, no tienen temor de Dios, no son sabios para esto, no están aptos para el matrimonio, ¿verdad? Y por eso es que vienen a darse de grandes sorpresas. Y no pueden vivir como creyeron que iban a vivir, porque comienzan a experimentar, comienzan a ver cómo es su esposa. Y como no tienen sabiduría para tratar con ella, pues ¿cuál es la solución? Que se parta el matrimonio. Hermanos, el matrimonio es para varones sabios. Aquí no hay chance para los necios. Debemos ser sabios si queremos tener éxito en nuestro matrimonio. Debemos entender el corazón de la mujer. Y usted dirá, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vaya con quien la conoce. Dios la conoce perfectamente. Y como Dios la conoce, porque Él la hizo, Él le dice a usted cómo es ella. Y de paso le dice, trátala así y te va a ir bien con ella. ¿Verdad? Como Dios sabe perfectamente cómo diseñó a la mujer y cómo va a reaccionar, entonces le dice a usted, haz esto, haz lo otro y vas a vivir bien con esa mujer. Y eso es lo que Dios hace en ese verso. En el verso que estamos leyendo, el verso 7. Dios nos descubre a la mujer. Nos dice cómo es ella a los varones, ¿verdad? ¿Y cómo dice que es? Dice que por naturaleza es un vaso más frágil. La mujer es un vaso más delicado. Y por ende el varón debe sabiamente saber cómo manejarlo. O sea, si hay delicadeza en algo, usted no lo va a tratar de manera imprudente, ¿verdad? Usted va a tener muchísimo cuidado de cómo agarra, de cómo toca eso, porque si no, se le va a quebrar. Entonces, Dios te dice, yo la hice a ella así. Ella es un vaso más frágil. Y con eso queremos decir que ella es fácil de herir, ella es más sensible. Y por ende, usted debe tener mucho, pero mucho cuidado qué cosas le dice, qué caras le hace, qué comportamiento presenta con ella. Porque por pequeña que sea una mala acción suya, la puede lastimar muy gravemente. No crea que está haciendo show solamente cuando se pone a llorar por una cosita que usted le dijo. Es que es frágil, es sensible. Y usted dice, y por eso te pusiste así. No conoce a la mujer todavía. Dios te está diciendo, ella es sensible, ten cuidado cómo le hablas. Ten cuidado qué palabras, hasta los gestos que usted haga la van a poner mal. Ya Dios nos está dando aviso. Entonces, ¿qué hace el sabio? Cuando conoce algo, sabe cómo manejarlo. Entonces, si Dios te dice cómo hacerlo, entonces eres necio si vas por otro lado. Tienes que hacerlo como Dios te dice. Una persona sabia es una persona que sabe cómo tratar un asunto. Una persona sabia es esa persona que sabe cuál es la manera correcta de manejar algo. ¿No es cierto? En eso se basa la sabiduría. En este caso, el esposo debe saber la manera correcta de tratar a su esposa, conducta. Eso es lo que el Señor está apuntando en este verso. Cuídate cómo es tu conducta para con ella porque ella es bien sensible. Cuídate cómo es tu comportamiento para con ella porque ella la puede herir fácilmente. Sí, Dios también está interesado en que usted se comporte en casa como debe, hermano varón. No como usted quiere, como Dios le dice que sea.
Una conducta con tacto. Mucho tacto. Si se pasa tantito, va a generar daño. Y no quiere tener a una esposa dañada. Y no solamente porque usted no quiera tener una esposa dañada, usted va a tener responsabilidad con él si la daña. Ella es su hija también. Los esposos debemos ver a nuestras esposas primero que nada como hijas del Señor, como usted. Es responsable de que si algo le hace, pues usted se las va a ver con él también. Así que es de sabios entender el sobreaviso y tratar mejor a la mujer como se debe, como Dios te dice que lo haga. Así que, hermano, usted debe medir sus palabras. ¿Qué cosas le dice? Usted debe hablarle bien. Si no va a poder hablar bien, cierre su boca, como leíamos en el verso anterior de Proverbios. Hasta el necio pasa por sabio cuando cierra la boca. Si usted sabe que va a herir con esa palabra que va a decir, hermano, mejor guarde silencio. Porque Dios dice, la vas a golpear, la vas a herir con esas palabras que vas a decir. Y después quieres que ella esté feliz de la vida contigo. ¿Cómo? ¿De dónde? Y sí o no que los varones somos así. A las 9 de la mañana le dijimos algo que le dolió hasta el alma a la mujer y ahí al ratito le estamos diciendo, ya todo bien, ¿verdad, vieja? No, no creas que se arregla así tan fácil. Y una mirada basta para decirte, me ocasionaste daño. A ella les cuesta más superar esas cosas. Usted le dice a un hombre una cosa y sí, le va a pasar más rápido, pero dígaselo a una mujer. No, a ella sí le va a costar. Es por eso que debe cuidarse a la hora de cómo le habla, qué le dice. Salomón, quien era muy sabio y pasó a la historia por ser el hombre más sabio después del Señor Jesucristo, él sabía cómo tratar a una mujer. Él se dio cuenta perfectamente cómo tratar a una mujer. Por eso usted ve hablando de la manera que habla en Cantares, ¿verdad? Le dice, amada mía, le dice a la esposa. Le dice, paloma mía. Le dice, cuán hermosos son tus amores. Con poesía le habla. Le dice, son mejores que el vino. Tu olor, le dices, es mejor que el de las especias aromáticas. Y la mujer, a todo esto, ya está derretida en el piso. Le dice, tus labios destilan miel. Hombre, ¿qué mujer no le va a gustar que le hablen así? O sea, yo quiero que usted vea eso. Salomón era el rey más poderoso de ese tiempo y parece que se está doblegando a la mujer hablándole de esta manera, el hombre que tenía más poder en ese tiempo. Pero le pregunto, ¿será que lo estaba haciendo? ¿Le estaba haciendo? ¿O es que el hombre era inteligente, era sabio y sabía cómo ganarse a la esposa? ¿Sería que él se estaba doblegando a la mujer o sabía que tratándola así iba a doblegar a la mujer? Él sabía que así iba a doblegar a su esposa. Porque ¿qué mujer no se doblega ante ese trato? ¿Verdad? Sí, se pone bien mansita. Con ese lenguaje, con esa poesía, no, hombre, hermanos, la esposa está feliz de la vida. Pero a diferencia de Salomón, nosotros mostramos lo poco sabios que somos y cómo hablamos nosotros. Usted recuerde la manera en la que le habla. ¿Cómo le habla? Nada parecido a lo que Salomón hacía. Nosotros la vemos y le decimos, ponte algo que se te vea más bonito, ¿verdad? Que te ayude un poco, ¿verdad? ¿Y cómo está haciendo sentir a esa pobre mujer? ¿No te da pena que te vean así? ¿Verdad? Mi amor, fíjate que no sé, pero no me siento como tan bien con este vestido. ¿Y cómo si ya estás vieja, pues? Esa mujer va, hermano, pero desecha para el closet. Desecha.
Y no llora por pena allá adentro. Aunque a veces sí llora. O sea, son sensibles. Usted debe aprender hasta cómo hablarle a su esposa. Y como no nos dan clases para esto antes de casarnos, venimos todos brutos al matrimonio. Pues es la verdad. Nadie te dice allá afuera esto, ¿verdad? Háblale así a tu esposa cuando estés con ella, hijo. ¿Verdad? No nos tomamos ese tiempo los padres para decir a los hijos, hijo, así es como debes tratar a tu esposa, mira. Le hablas bonito, la tratas bien, la haces sentir que es especial. No, venimos aquí con la enseñanza del mundo, hablando golpeado y de lo más rudo, tosco. Y creemos que esa es la manera de ser un hombre en la casa, de ser un esposo, porque así te dijo el compañero de trabajo. ¿Y qué experto matrimonial es ese? Fíjate que mi esposa salió con esto y con esto. ¿Y qué te dice el otro? No, debes pararte firme. Mira, porque si ella no ve en ti seguridad como macho, entonces se te va a subir encima. Y ahí viene el otro. Sí, tengo que demostrarle que yo soy. No, hombre, tiene un matrimonio desgraciado por lo mismo. ¿Qué anda escuchando usted a esos que saben? Consejeros de amor del mundo, el diablo va a enseñar el diablo de amor. No, ellos no saben nada de esto. Dios sabe de amor. Y por eso le dice al esposo, trátala así. Háblale bonito. Y Salomón le hablaba bonito a su esposa, no a la novia, porque ahí esa es otra cosa. Ahí exageramos, ¿verdad? Hablando cosas. Pero cuando somos esposos, ahí es donde se ve. Hablemos bien. No insultemos. Dejemos ya de ser toscos a la hora de hablar, de ser ásperos. Y esto dice la palabra en Colosenses 3:19. Yo quiero que lo lea. Colosenses 3:19. No cometamos, hermano, el error de mostrar en casa más autoridad que amor. Porque el mismo amor genera más autoridad. Cuando usted ve a Cristo, Él mostró amor a su esposa, a la iglesia. Y al mostrarle el amor, Él tiene ahora toda la autoridad para exigirle a la esposa. ¿Verdad que sí? Y por eso nos exige, después de que muere en la cruz, ahora sí nos exige. Ahora sí dice, haz esto, obedéceme, haz aquello y lo otro. ¿Por qué? Porque primero hizo lo que tenía que hacer con amor. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Y esta palabra es interesante, ásperos. No seas rudo, no seas tosco. Nuestra educación, ¿verdad? La primera persona con la que debería ser amable es tu esposa, es tu esposo. Pero el mayor problema lo tenemos los varones, hay que reconocerlo. Somos los esposos los que más problemas tenemos en cuanto a lanzar cosas de manera tosca. Somos bien ásperos. No le buscamos formas de decir las cosas para que ella no se sienta mal. Simplemente decimos. Y al decir, pero hacemos una herida en el corazón de esa mujer. Y Dios te está viendo. Dios está mirando todas esas acciones, esa conducta inapropiada con tu esposa. Y de esa te va a pedir cuenta en aquel día. ¿Cuántos creen eso? Por supuesto que sí. De toda cosa. La Biblia dice de toda palabra que el hombre hable en la tierra, de esa va a dar cuenta delante del Señor. Así que es mejor que tengamos cuidado de qué le decimos a nuestra esposa. La autoridad se le ha dado a usted no para pisotear a su mujer, no para pasar encima de ella y tratarla como cualquier cosa. No, para eso no nos dieron autoridad. La autoridad se nos dio justamente para protegerla, para cuidarla, para ayudarla. Para eso se nos dio autoridad. Así como cuando a los gobernadores, ve que cuando se pasa el mando, la autoridad en un país, de una persona a otra, siempre, ¿verdad?, se hace mención de que se haga, que utilice el poder público para el beneficio del pueblo. Se supone, ¿verdad?
en papeles. Pero lo ideal es que el que tiene el poder lo utilice para el beneficio de los que están bajo su autoridad. Eso es lo ideal. Igual en el matrimonio. Si a nosotros nos dieron el poder, la autoridad, y la esposa debe estar sujeta a nosotros se nos entregó para buscar el bienestar de esa persona que está bajo nuestra autoridad. Se nos entregó para que nosotros usemos esa autoridad para defenderla, para protegerla, para cuidarla, para ayudarla. De lo contrario, para nada tenemos la autoridad en nuestras manos. No es para hacer lo que se nos venga en gana. Debemos tratar a las mujeres, debemos tratar a nuestras esposas como Jesucristo trata a la iglesia, con mucho, pero mucho amor. Y un amor que llega hasta entregar la vida. Así que espero que no hayan hermanos o esposos políticos tampoco, ¿verdad? Que dicen tener el poder para poder hacer lo que deben hacer en sus casas, pero allá es otra cosa también, como las hermanas. No, no, no. Si Dios le entregó a usted la autoridad es para que la use bien. Los varones debemos saber que tratar a las hermanas con cuidado y delicadeza es la manera en la que Dios quiere que usted se comporte en casa. Ser sabio es saber cómo tratar a la esposa, es saber cómo manejar esa relación con ella. Los que no tienen sabiduría son los que cometen los más grandes errores con los esposos, esposas, y es por eso que terminan divorciándose. Hermanos, si usted no refrena su lengua a la hora de hablarle a su esposa, si usted no se comporta como es debido, usted se va a estar metiendo en problemas con Dios. Y al final va a pasar lo que estábamos diciendo que pasa con la hermana cuando no se somete a su esposo. Mire por favor la parte final del verso 7. Dice, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto fue lo que les mencioné hace ratito. Así como la mujer esperaba que Dios le hiciera ese milagro sometiéndose a su esposo, así el esposo, si no trata con delicadeza y si no trata sabiamente a su mujer, a la hora de que pide a Dios, el cielo está bloqueado. Está cerrado para él. Por eso dice, hay un estorbo. Cuando tú oras, dice, como varón, y no tratas bien a tu esposa, y oras al Señor pidiendo algo, buscando su favor, qué sé yo, hay un estorbo, dice, mientras tú no trates bien a tu esposa, Dios tampoco responde. ¿Cuántas peticiones estaremos pidiendo y pidiendo y pidiendo, y Dios no responde y ni sabemos la causa? Esa quizás sea porque quizás usted está tratando mal a su esposa. Así como la esposa quizás no se está sujetando a su esposo y por eso no recibe. Bueno, pues el esposo también. Si no trata a su esposa como vaso frágil, va a estar orando, 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 orando. Y hay un gran estorbo de por medio que hace que Dios no responda. ¿Lo ve? O sea, debemos quitarnos estas cosas. Como dice la Biblia, despójense de todo pecado y de todo peso, de cualquier cosa que te estorbe. Y claramente el no hacer las cosas bien en el matrimonio se convierte en un estorbo en tu vida, que hace que también en la relación con Dios fallas. Si fallas con la relación con tu esposo o con tu esposa, automáticamente fallas con la relación que tienes con Dios, porque lo estás desobedeciendo. Y Él te está diciendo cómo deben ser las cosas en el matrimonio. Y si usted dice, no, yo no quiero, a mí no me parece, o yo creo que así estoy bien, bueno, es cosa suya que quiera hacer. Pero al final estará en problemas con Dios, eso es seguro. Y Dios no quiere eso. Pero aparte de eso, Dios quiere que tengamos un matrimonio bueno, hermano. Un matrimonio que podamos disfrutar. Si usted no logra tener ese matrimonio, pues entonces ha fracasado al casarse.
Y Dios no quiere que usted fracase. Dios quiere que usted viva bien, que usted viva feliz, que usted tenga una persona con la cual se entiende, con la cual comparte buenos momentos y momentos felices. Pero que no esté pasándose la mayor parte del tiempo en pleitos, en iras, en contiendas. No tiene sentido casarse para vivir así. Entonces metamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón, vamos a hacer la parte que nos toca para que el matrimonio que tenemos sea una bendición de Dios. Vamos a hacer lo que nos corresponde, vamos a cambiar nuestra conducta. Cambiemos la conducta. La hermana deja esa conducta altanera y rebelde y el hermano deja esa conducta tosca, esa conducta que hiere. Seamos más amables. Aprendamos a hablar bien. Y dice, es que yo así soy. Sí, pero eso no quiere decir que no puede cambiar. Para eso está Cristo, para cambiarlo. Es que a mí no me enseñaron eso. Es cierto, quizás su papá quizás no le dio buen ejemplo de esposo. A lo mejor por eso usted es así, lo entiendo. Pero ahora tiene otro padre. Y este le da buen ejemplo. Y este le dice, así es como debe ser, hijo. Tome el ejemplo de su padre espiritual y haga las cosas como deben ser. Y usted va a tener éxito. Póngase de pie, hermano. Que lo que hoy hemos recibido produzca efecto en nuestros matrimonios. Tanto lo de la mañana como lo de hoy. Que ya no viva usted en un matrimonio donde se la pasa lamentando de que un día se casó con esa persona. No, no, no. Al contrario. Usted dé gracias a Dios por ese día que se casó con ese hombre, con esa mujer. Porque fue la persona correcta, porque viven bien. Eso vale la pena. Y los jóvenes que todavía no se casan, miren estas cosas antes de casarse. Denle una revisadita a estos mandamientos y considérense a sí mismos. ¿Puedo con esto? ¿Puedo amar a una mujer al grado como Cristo la amó, de manera que yo pueda morir por ella? La muchacha debe ponerse a pensar, ¿puedo con esto? ¿Puedo sujetarme a un varón? ¿Puedo sujetarme a un esposo? Porque si usted no puede hacer esto, su matrimonio va a ser un fracaso. Así que desde ahora, mi consejo para los jóvenes, desde ahora vayan diciéndole al Señor, Señor, moldéame a ser ese hombre. Y la hermana, Señor, moldéame a ser esa mujer sujeta. Porque el matrimonio no es malo, es buenísimo. Pero si obedeces los mandamientos del Señor, si no, te va a ir mal.